¿Por qué? Porque si nosotros lo ejecutamos, ¿sí? En el proyecto, lo planificamos de una forma, ¿sí? Y no tenemos en cuenta ciertas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, alturas, ¿sí? Detalles constructivos que quizás sean significativos para la hora del armado y la araña sanitaria y demás, vamos a tener inconvenientes y obviamente solucionarlo ya en obra es más complejo. Si nosotros lo tenemos planificado en el proyecto, nosotros, el proyecto de instalaciones me refiero, nosotros vamos a tener menos inconvenientes o quizás ningún inconveniente a la hora de la ejecución, ¿sí? Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta, y es un panotipo simple, ¿sí? Tiene gran complejidad, ¿sí? Si bien tiene todos los artefactos que necesita un módulo sanitario, obviamente no reviste de complejidad, porque es un poquito más amplio, quizás en un baño se reduzca las dimensiones, pero es un poco más amplio porque con el fibrón se me complica el tema de detallar bien los dibujos, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es la ducha, ¿sí? Bidet, inodoro, lavabo, ¿sí? Como artefactos principales del baño, ¿sí? Ahí tenemos el marrón, ¿sí? Lo que es la parte de las aguas blancas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la teoría, en las primeras clases? Bueno, se dividen en las aguas blancas y las aguas negras, ¿sí? Las aguas blancas son lo que provienen de la ducha, el lavabo, el bidet, ¿sí? Y las aguas negras son las aguas de la cloaca, ¿sí? O del inodoro. ¿Estamos? Obviamente después se juntan todas y van por la misma cañería principal, ¿sí? Que es la de color rojo, la de color verde, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener lo que es la ducha, el bidet, lavabo, el inodoro, ¿sí? Como artefactos. Fíjense que la ducha, el bidet y el lavabo van a desembocar en una pileta de patio abierto, ¿sí? La particularidad que tiene la pileta de patio abierta es que tiene sello hidráulico, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de lo que son los sifones? ¿Sí? La pileta de patio, sifón, ¿sí? Eso es como se denomina técnicamente. La pileta de patio sifónica que tiene un sello hidráulico y obviamente impide que los vapores, los olores, chicos, los vapores y los olores de la cloaca vengan hacia adentro, ¿sí? Hacia los el lavabo, la ducha y el bidet, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente eso es fundamental para evitar la incomodidad, ¿sí? Que se baña, aparte también es un evento peligroso porque los vapores, ¿sí? Suelen ser de gas metano, ¿sí? Y obviamente es un gas altamente inflamable, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Bien. Como dijimos, ¿sí? Tanto la cañería del lavabo, de la ducha y el bidet son con un diámetro característico de 0,40, ¿sí? Estamos, o diámetro 40. Mientras que el desagüe de la pileta de patio y la conexión a la cañería principal es de 0,63 como mínimo, ¿sí? O de 63 como mínimo, ¿sí? No va a otra
que sea de 63 o de 103. Generalmente son de 63 por un tema de espacio, ¿sí? Para colocar la cañería, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de conexiones. Puede haber una pileta de patio, ¿sí? Que sea con salida 110, ¿sí? Obviamente no es lo común, pero sí puede suceder que haya, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que desaguar distintos tipos de artefactos que superen una cantidad lógica, ¿sí? Después lo conectamos directamente al caño principal de la cloaca. Ese sí, obviamente es 110, no hay posibilidad de que sea otra medida de 110, ¿sí? Por ser el caño principal, sí o sí vamos a tener 110, ¿sí? Obviamente todo esto del material puede ser PVC, ¿sí? Hoy en día ya casi en desuso, ¿sí? En ciertas circunstancias se hace en PVC para continuar una cañería existente o bien realizarla a nuevo, pero difícil que se utilice, muy poco probable, ¿sí? Es un caño un poco más rígido, ¿sí? No tiene tanta flexibilidad a la hora de manejarlo, golpearlo y demás, se rompe fácilmente, ¿sí? Hoy se utiliza el polipropileno, ¿sí? El caño marrón, y utilizamos con los O-ring, obviamente con mucha mejor facilidad de instalación, reduce hasta un 40% los tiempos de instalación para una obra de importancia, es muchísimo tiempo, ¿sí? Reduce lo que es la mano de obra y obviamente el costo, ¿sí? Es relativamente similar al PVC, evitando otro de los inconvenientes del PVC, que lo tenemos que sellar, ¿sí? Lo tenemos que pegar, ¿sí? El pegamento es un poco más invasivo y realmente termina estropeando las manos y demás, ¿sí? Mientras que el O-ring lo único que tiene que aplicar es un deslizante para que pueda ser colocado con mucha facilidad, ¿sí? Quizás tenemos que tener en cuenta otras herramientas como un biselador o un cortador, pero lo podemos hacer con un nivel de crotera, ¿sí? Sobre la palabra que se denomina así en obra, de importancia. ¿Sí? Lo podemos contar con una moladora, con una sierra, le pasamos la moladora para que lo biselemos y entra perfecto en el O-ring, ¿sí? Lo adecuado, no es lo adecuado porque por ahí desgarra, ¿sí? al anillo de goma, al O-ring, y obviamente puede llegar a generar bueno, ¿sí? Pero si lo hacemos con el biselador y demás, somos precavidos en eso, ¿sí? No tenemos biselador, así que vamos a hacer un nivel de cantidad 22, ¿sí? Pero más allá de eso, voy a ver si lo traigo de la obra para pasar para hacerlo y lo vean que es mucho más sencillo y mucho más beneficioso el utilizar. Nosotros también hacemos nivel de crotera 10, ¿sí? Pero más allá de eso, tenganlo en cuenta para lo que es el tema del proyecto, ¿sí? Sumando una experiencia que nos da el microlibro, ¿sí? Porque eso no es que lo vamos a encontrar en algún libro, sino eso es transmisión de conocimientos adquiridos, ¿sí? Que es la diferencia que van a tener cuando vayan a trabajar profesionalmente. Sobre todo si van a
estar desde la parte de la gestión, ¿sí? Que es lo más complejo. ¿Sí? Laburar, pueden laburar sin ningún problema, pero el tema de la gestión es muy importante y sobre todo, ¿sí? Cuando se necesita una cuestión de terminaciones y demás, quizás lo exija el pliego, ¿sí? Obviamente van a salir como un pliego de licitación y en el pliego de licitación le solicitan, ¿sí? La diseminación de los caños, ¿sí? La colocación de deslizante para los caños, y obviamente si no lo hacen, después hay problemas, obviamente va a ir a costa de ustedes, ¿sí? Haberlo previsto y controlado antes. Obviamente las multas suelen ser importantes, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Bueno. Creo que la planta es bastante elocuente, bastante detallada, ¿sí? Ahora vean lo que es la parte del corte, ¿sí? Acá aparecen otras problemáticas, ¿sí? Que nosotros muy en cuenta a lo que es a la hora de generar el proyecto de instalaciones, que quizás no es el proyecto nuestro, ¿sí? Sí, quizás no, podemos hacer el proyecto para un tercero, y sí tenemos que tener en cuenta lo que es el proyecto estructural, ¿sí? Nosotros sabemos que hay elementos estructurales que no podemos tocar, ¿sí? Y sobre todo perforar en cualquier lugar. Por ejemplo, una viga. ¿Podemos perforar una viga en cualquier lugar? No. ¿Por qué no? ¿Qué problema? Ponele que justo pasamos quirúrgicamente entre los hierros y no hay ningún problema. Zafamos con eso. Es difícil. Hay cosas para resistir cierta carga, si le quitas material va a resistir menos. Pero puede haber lugares que nosotros podamos pasar la cañería. ¿Cómo? Podemos prever lugares para pasar las instalaciones en una viga. Sí. En cualquier lugar. No. ¿Sí? Nosotros tenemos en el centro de la viga un esfuerzo y en los extremos otro esfuerzo, ¿sí? En el centro, ¿qué esfuerzo tenemos? ¿En el centro? No, ¿qué esfuerzo tenemos? La compresión, ¿verdad? No. ¿Qué esfuerzo tenemos? Flexión. ¿Sí? ¿Y qué diagrama característico nos da? Está bien, pero ¿qué esfuerzo característico tenemos ahí? De compresión. Pero, ¿qué diagrama nos muestra esa flexión? ¿Sí? El momento máximo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ves? ¿O ven? Más que todo. Ese es el concepto que yo necesito de la cosa. Necesito otra cosa. No necesitamos otra cosa. Necesitamos esos conceptos. ¿Para qué? Para decir, no tengo que perforar ahí. ¿Sí o no? Nada más. No hace falta ser un genio, ¿sí? Estructural. Simplemente tener esos conceptos. ¿Se entiende? Es eso, no es otra cosa. ¿Sí? Porque si no, imagínense que todo lo que nos pagarían no alcanzaría para cubrir la seguridad. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, en el centro tenemos el momento máximo, por lo cual no podemos perforar el medio de la vía porque se nos ocurrió, porque somos los más locos, los más heavy, los más del mundo mundial. No, ¿sí? En los extremos que tenemos. Vamos a ver la reglita esa que no sé si se las dicen o no, o nosotros la aprendemos ¿sí? Donde el momento máximo, el corte es 0. Y donde el corte es máximo, el momento es 0. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Uy, lo que quería ver. Sí, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Corte. Corte. 0. ¿Sí? Momento máximo. Momento 0, corte máximo. ¿Sí? Estamos donde el momento es máximo, el corte es 0, donde el corte es máximo, el momento es 0. ¿Sí? Diagrama característico, después analizamos cada uno de los diagramas y por eso vemos diagramas, ¿sí? No para torturarlos a ustedes, ¿sí? Y que padezcan esto, sino para ver y figurar estas cuestiones que son fundamentales, ¿sí? ¿Estamos? Borramos así no lo torturen. ¿Larde? Bueno, hagan de cuenta que no pasó. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un pase, ¿sí? O un pleno sobre el apoyo de nuestra viga. No podemos. Podemos hacer un pase, un pleno en el centro de la viga. No. ¿Y entonces por dónde lo pasamos? Analicemos, se lo dejamos a la estructura, ¿sí? Analicemos dónde va a haber, ¿sí? Organizado, ¿sí? Del pase donde van a pasar las caídas. ¿Sí? Generalmente no pasa eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prever que por ahí no podemos pasar. Entonces tenemos que pasar por debajo. ¿Está? Ya me quedó. Bueno, vaya.